hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Apocalipsis. Estamos en capítulo 20. Hoy nos toca estudiar los versículos 7 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios esta mañana? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que claramente este pasaje nos describe el fin de Satanás. Ahora permítame empezar esta mañana repasando con ustedes cuál es el esquema interpretativo popular muy común en la iglesia evangélica acerca de los últimos tiempos. Es más o menos como sigue. Primero dice, en un momento dado, la iglesia de repente va a desaparecer de la tierra. Es decir, todos los creyentes vamos a ser arrebatados. Es decir, nuestros cuerpos van a desaparecer porque seremos instantáneamente glorificados y llevados al cielo. Dios lo va a hacer antes de la tribulación. Una vez que la iglesia no está aquí, según este esquema, empieza la gran tribulación, está el anticristo, causa tremendo sufrimiento. Se supone que los que quedan atrás pueden haber gente en la iglesia que no son verdaderos creyentes, lo que llaman los tibios, y que ellos se van a arrepentir y van a seguir al Señor durante la gran tribulación, y el anticristo los va a perseguir a ellos. Pero al final, Cristo viene en las nubes para acabar con el anticristo. Satanás es atado por 1000 años y se da el milenio aquí en la tierra. Cristo reinando con los santos. Al final, Satanás será suelto y él engañará a las naciones y vendrán para atacar al pueblo de Dios. Y en ese momento Cristo viene, otra vez acaba con Satanás, finalmente, como leemos en este pasaje. ¿Okay? Ese es el esquema escatológico más popular, más conocido en América Latina. El esquema depende de 3 cosas muy importantes, a lo menos en relación con este pasaje en Apocalipsis. En primer lugar, requiere introducir al libro de Apocalipsis el concepto del rapto. Porque la realidad es que Apocalipsis no parece hablar del rapto. Y diferentes comentaristas tratan de introducirlo en diferentes momentos. Pero básicamente Apocalipsis no habla claramente de un rapto. Había que introducir ese concepto. Segundo lugar, requiere interpretar el capítulo 20 en orden cronológico. Es decir, que sí o sí el capítulo 20 ocurre después del capítulo 19, después del capítulo 18, porque todo Apocalipsis está en orden cronológico. La tercera suposición es que este pasaje tiene que ser interpretado literalmente. ¿Ok? Va a haber un milenio literal, Satanás literalmente atado y al final suelto, literalmente para engañar a las naciones, y una batalla al final literal. ¿Ok? Así que es la interpretación más popular, más conocida, y depende de esas 3 condiciones. Ahora, ¿cuál es el problema con ese problema interpretativo? Por muy popular que sea, ¿cuáles son algunos problemas? Un primer problema es contestar esta pregunta. Aquí vimos el día de ayer que el capítulo 20, versículos 4 y versículos 6, hablan de los creyentes reinando con Cristo por 1000 años. Bien, esta es la pregunta. ¿Dónde va a darse ese reino? ¿Dónde va a ser? Si es en el cielo, entonces la pregunta es, en la tierra, ¿quiénes van a estar en el milenio?
Porque si la iglesia está reinando con Cristo en el cielo, se supone que la iglesia no puede estar aquí en la tierra en el milenio. Pero si la iglesia está aquí en la tierra en el milenio, entonces, si Cristo está reinando con la iglesia aquí en el milenio y Satanás es suelto, entonces pareciera que Cristo tendrá que desaparecer por un tiempo de la tierra. Porque en primer lugar, ¿cómo se le ocurre a Satanás atacar a la iglesia si Cristo está reinando ahí? Es una tontería. Así que Cristo tiene que dejar la tierra por un tiempo, Satanás es suelto, ataca a la iglesia y luego Cristo viene otra vez para destruir a Satanás. Pero eso ya sería una tercera venida de Cristo, no una segunda. La segunda sería con los santos para reinar y habría una tercera venida cuando ahora viene para acabar con Satanás. Eso también es un poco problemático. Otro problema. Si la iglesia está reinando aquí en la tierra con Cristo, se supone que ya tiene cuerpos glorificados, porque el rapto requiere eso. Pero si tenemos cuerpos glorificados, entonces Satanás no puede matarnos. ¿Qué sentido tiene que Satanás junte un tremendo ejército para atacar a seres inmortales? Eso tampoco parece tener mucho sentido. Así que, repito, este esquema es muy popular, pero tiene estos problemas. Así que permítame sugerirles otra interpretación, particularmente mirando ahora a versículos 7 al 10. ¿Cómo interpretamos versículos 7 al 10? Lo primero que yo diría es lo siguiente: olvidémonos del aspecto cronológico. Espero que este estudio de Apocalipsis ya ha indicado varias veces que el libro de Apocalipsis no está en el orden cronológico. Está en el orden que Juan ve las cosas, pero eso no necesariamente significa que van a ocurrir en ese orden. Segundo lugar, versículo 7 que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Yo interpreto ese versículo a la luz de otros versículos que hablan de algo muy parecido. Por ejemplo, vamos al capítulo 11 y el versículo 7. Ese versículo dice lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Suena muy parecido, ¿no es cierto?, a esto de Satanás será suelto, porque recuerden, él está suelto en el abismo. Así que si él es suelto del abismo, él sube del abismo. ¿Qué es lo que tenemos en capítulo 11, versículo 7? La bestia sube del abismo para atacar a los testigos de Dios. Igual en capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Así que a la luz de esos dos versículos en Apocalipsis, me parece que el versículo 7 está hablando de lo mismo. Entonces, si lo tomamos en esa manera, sabiendo que el capítulo 11, versículo 7, y el capítulo 17, versículo 8, está hablando de Satanás siendo suelto para dar lugar al anticristo, estamos hablando de algo que se va a dar durante la última semana y la última mitad de la última semana. Recuerda que ya hemos hablado de esta última semana escatológica, que está en dos partes: 42 meses o 1260 días o 3 años y medio o 3 días y medio. Recuerde que ya hemos estudiado esto en capítulo 11, 12 y 13. El anticristo va a gobernar durante la segunda mitad de la última semana. Entonces, eso indicaría que Satanás es suelto, aquí versículo 7, al comienzo de la última mitad de la semana escatológica. Y lo que nos deja que pensar es que todas las señales que podemos ver alrededor nuestro indican que estamos muy cerca a ese evento.
En otras palabras, estamos muy cerca al momento que Satanás será suelto. Yo diría que este concepto de Satanás será suelto no es para pensar que se va a dar al instante, en un momento, y de repente todo cambia. Me parece que va a haber un proceso gradual de Satanás siendo soltado. Al igual que al comienzo de la era de la iglesia, cuando Satanás fue atado, no fue instantáneo. Las naciones no fueron libertadas al instante para todas convertirse. Lleva un tiempo para que esto se diera. Me parece que Satanás será suelto también en esa forma paulatina. Pero hermanos queridos, yo les invito a mirar al mundo en que vivimos. ¿No les parece que la inmoralidad que está barriendo por el mundo, la sexualidad inmoral, el empuje por el matrimonio homosexual que ya sea casi universalizado, la legalización del aborto, pronto la eutanasia, y qué otras cosas más no van a venir, hermanos? En todo el mundo parece que la raza humana se está acelerando hacia el ateísmo, el secularismo y los días de Noé y Sodoma y Gomorra. Creo que es claro, hermanos, eso ya está pasando ahora. Eso no estaba pasando hace 100 años. ¿Cuál es la diferencia? Esto es algo mundial, hermanos. No es solo limitado a uno o dos países. Por eso me parece que cuando miramos al mundo hoy en día, hay bastante evidencia que Satanás tiene mucho más libertad para actuar ahora de lo que tenía antes. Y hay un engaño espiritual que está acelerando el movimiento ecuménico religioso. Líderes evangélicos metiéndose con toda clase de religión para formar una mega religiosidad universal. Líderes evangélicos negando cosas fundamentales de la Biblia. Hermanos, todo eso apunta a un engaño que está acelerando. Ahora, según este versículo 7, versículo 8, Satanás, ¿para qué soldado? ¿Qué dice el versículo 8? Saldrá en primer lugar para engañar a las naciones. Y me parece que muchas naciones ahora están siendo engañadas. Los líderes a nivel mundial están siendo engañadas. Las Naciones Unidas están engañando a la raza humana de una forma increíble. Y la iglesia está pagando cada vez más un precio y sintiéndose arrinconada en todo el mundo por el empuje de las Naciones Unidas y toda la filosofía liberal, secularizada, anticristiana. Satanás ya está engañando a las naciones. Es más, dice el versículo 8, que saldrá no solo para engañar a las naciones, sino llamar a las naciones para atacar a la ciudad santa. Versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora, ¿cómo tomamos eso? En el Antiguo Testamento, la ciudad amada era Jerusalén. En el Nuevo Testamento, la iglesia es la Nueva Jerusalén. Así que, en cierto sentido, este es un ataque contra la iglesia. Pero parece también estar vinculado con Jerusalén, porque parece que está hablando de un verdadero ejército que viene para atacar una parte de la tierra. Ahora, creo que de repente podemos interpretar esto a la luz de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 11. Quiero llevarles un momento a Romanos 11 y el concepto que el apóstol Pablo manejaba de los últimos tiempos. Miren algo muy interesante que leemos en Romanos 11, versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, a los judíos, un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la iglesia la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Así que esta es la idea de Pablo. Dios ha permitido que el antiguo pueblo de Dios, Israel, frente al Evangelio,
estén endurecidos. Casi nadie aceptaba el Evangelio. Pero Pablo podía ver que un montón de gentiles se estaban convirtiendo. Y Dios le reveló a Pablo, esto es lo que estaba pasando. Dios estaba endureciendo a los judíos para permitir el ingreso a la iglesia cristiana a los gentiles. Este proceso se ha dado ya por 2000 años. Planteo que es mucho más tiempo de lo que Pablo jamás imaginó cuando escribió aquí Romanos. Pero Pablo anticipa el momento cuando, en la gracia de Dios, la plenitud de los gentiles se hayan convertido. Es decir, todas esas personas que Dios ha querido salvar de los gentiles habrán entrado a la iglesia. ¿Qué va a pasar entonces? Dice Pablo, hablando ya de los últimos tiempos. Dice verso 26, y luego todo Israel será salvo. Qué interesante eso. Parece que Pablo está diciendo que una vez que los gentiles han sido salvos, la gracia de Dios se va a manifestar otra vez en Israel. Y vamos a ver un montón de judíos convirtiéndose al Evangelio. Pero si tomamos eso de una conversión masiva de judíos al fin de los tiempos y lo interpretamos a la luz de la apostasía de la iglesia a los últimos tiempos, ¿a qué conclusión llegamos? Que cuando estamos cerca al fin del mundo, habrán pocos gentiles convertidos en la iglesia. Y la iglesia estará compuesta por mayormente judíos convertidos. Claro, habrá mucha gente en la iglesia nominal que no son creyentes. Estoy hablando de verdaderos creyentes. Parece que en los últimos tiempos, cuando ya Satanás está obrando en la tierra, los judíos se van a convertir en masa y van a formar el grueso de la iglesia. ¿Dónde van a estar? Básicamente ahí en Palestina. Así que Satanás va a venir para atacar a la iglesia, pero en ese tiempo la iglesia estará concentrada en Palestina, entre los judíos. Y es en ese contexto que se va a dar la gran batalla de Armagedón, o a lo menos algo muy parecido que ya hemos estudiado. Leamos otra vez versículos 8 y 9 del capítulo 20. Dice que Satanás saldrá para engañar a las naciones. Y noten dos nombres muy extraños que Juan menciona aquí: Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Recuerden ese ejército de 200 millones en la séptima trompeta. Y recuerden ese enorme ejército, el río Éufrates, en la sexta copa de ira. Es muy parecido, ¿no es cierto? Solo que aquí se menciona Gog y Magog. ¿Quiénes son Gog y Magog? Para contestar eso, hay que ir al libro de Ezequiel. Porque en el libro de Ezequiel, en capítulos 38 y 39, tenemos Gog y Magog. Así que vamos a ir a esos capítulos del Antiguo Testamento. Vamos a mirar por un momento capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Lo primero que tenemos que notar en estos dos capítulos es que aquí el profeta menciona un momento cuando se va a reunir un enorme ejército bajo el liderazgo de Gog y Magog. Miren versículo 3 del capítulo 38 de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe y soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfíos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses, escudos, teniendo ellos espadas. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Pueden ver eso, hermanos? Está hablando de Gog. Magog está mencionado en verso 2, y hablando de un enorme ejército. Ahora, este enorme ejército, ¿qué viene para hacer?
Bueno, en primer lugar, noten que Ezequiel 38 está hablando de los últimos tiempos. Miren versículo 16 del capítulo 38. ¿Qué dice versículo 16? Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. ¿Cuándo será esto? Dice, será al cabo de los días. Ahí está. Al fin de los tiempos. Va a traer este ejército contra Israel. Vamos también a capítulo 39 y el versículo 2. Ezequiel 39, versículo 2. Continúa la historia. Dice, te quebrantaré, te conduciré, te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Así que todo eso se va a dar a los últimos de los tiempos cuando Dios está preparando el fin. Ahora, repito, hermanos, este vasto ejército que tenemos en Ezequiel 38, lo tenemos en capítulo 9 de Apocalipsis, la sexta trompeta, lo tenemos en capítulo 16, la sexta copa de ira, y lo tenemos otra vez aquí en capítulo 20, versículos 8 y 9. Sería muy extraño, hermanos, que esos eventos sean diferentes. Porque si fueran diferentes, estaremos hablando de 3 Armagedones. Creo que nadie habla de eso. Conocemos un Armagedón, pero Juan lo ve en 3 momentos diferentes y los describe en 3 momentos diferentes, para que quede claro. Ahora, quedando en Ezequiel 38, ¿qué va a pasar? Cuando se da este tremendo ejército, de repente Dios se manifiesta. Miren versículo 19, Ezequiel 38, verso 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo final, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Tan grande que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes, los vallados caerán, todo muro caerá a tierra. Es apocalíptico, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos leído en capítulo 6 de Apocalipsis, en las trompetas, en las copas de ira. Y en todos mis montes llamaré contra él este ejército, la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Litigaré contra él con pestilencia, con sangre. Hará llover sobre él, sobre sus tropas, sobre muchos pueblos, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Hermanos, todo esto es apocalíptico. Dios manifestándose, los últimos juicios y atacando este ejército. ¿Y cuál será el resultado de todo esto? Miren capítulo 39, Ezequiel 39, versículo 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comeréis carne, beberéis sangre, comeréis carnes de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra. O sea, un gran banquete para las aves de este ejército que va a ser destruido. Ahora vamos al capítulo 19 de Apocalipsis. Miren versículo 17 del capítulo 19 de Apocalipsis. Verso 17. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz, diciendo a toda la en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de los libres y los esclavos. Es lo mismo, hermanos. Apocalipsis 19 está describiendo Ezequiel 39. Y en capítulo 20 tenemos lo mismo otra vez. Este gran ejército reunido para ser destruido por el Señor.
Repito, hermanos, el libro de Apocalipsis no está en orden cronológico. Es una serie de visiones que apuntan al fin de los tiempos. Y lo que está pasando es que Dios muestra a Juan en una y otra manera, básicamente, los eventos parecidos que tienen que ver con el fin del mundo. No son tres Armagedones, es el mismo Armagedón, pero mostrándose en tres visiones diferentes. Esa es la forma, me parece, más coherente de interpretar Apocalipsis. Vamos terminando. Volvamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos al versículo 10. ¿Cuál es el fin de Satanás? ¿Qué dice el versículo 10? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que en primer lugar, claramente dice ahí, al fin de todo esto, Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, del cual no va a salir. Es el juicio final de Satanás. Pero interesante, ahí dice que ya está en el lago de fuego la bestia, el anticristo y el falso profeta. Eso lo tenemos en el capítulo 19. Si volvemos al capítulo 19, miren versículo 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ok? Entonces, ahora yo sé que, y aquí está la razón por la cual el esquema que mencioné al comienzo es tan popular. Porque personas mirando capítulo 20, versículo 10, y notando que cuando el diablo es lanzado al lago de fuego, ya estaban ahí el anticristo y el falso profeta. Y luego viendo que en capítulo 19 es cuando son lanzados ellos al lago de fuego, concluye la mayoría que entonces capítulo 20 es una continuación del capítulo 19. Podría ser, pero me parece que hay problemas. Y el problema es este. En capítulo 19 tenemos esta tremenda imagen del verso 11 en adelante, desde el verso 1, el Señor Jesús viniendo para las bodas del Cordero. Así que capítulo 19 ya tenemos las bodas del Cordero. ¿Que antes del juicio final? ¿Las bodas del Cordero? Segundo lugar, del capítulo 19, versículo 11, tenemos el cielo abierto y el Señor Jesús viene a la tierra frente a este tremendo ejército de ángeles y santos para pelear contra este ejército de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Así que, si Cristo viene y ya derrota este ejército, ¿cómo en capítulo 20 Cristo reina pero desaparece? Y aparece otra vez Satanás con otro ejército y se da otra gran batalla. Bueno, ya podría ser que van a haber tres grandes batallas tipo Armagedón. Pero me parece que la confusión es la siguiente. Jesús, Cristo, le está mostrando a Juan visiones de los últimos tiempos. Y lo que Juan ve en capítulo 20 es una continuación del capítulo 19. Es decir, en capítulo 19, Juan termina el capítulo viendo al anticristo y el falso profeta siendo lanzado al lago de fuego. Y luego empieza otra visión, capítulo 20. Pero cuando llega al lago de fuego, Satanás es lanzado al lago de fuego, donde ya está la bestia, el anticristo. Porque claro, Juan lo vio en capítulo 19. Pero no porque lo vio indica que esto va a ocurrir en forma cronológica. Repito, hermanos, me parece que Juan está escribiendo en dos momentos diferentes
cosas que van a ocurrir al mismo tiempo. Solo que por asuntos de visión, Juan lo tiene que separar, porque él no puede escribir una cosa sobre otra cosa. Pero Juan está viendo en dos momentos diferentes, dos visiones diferentes, pero está viendo visiones diferentes del mismo evento. Y ahí está la confusión que puede ocurrir. Repito, podría ser que el concepto popular es cierto, solo que tendremos que explicar esas cosas como, ¿y Satanás cómo ataca a los santos si Cristo está reinando ahí? Pero si Cristo no está reinando, ¿dónde se ha ido? Y si Cristo tiene que volver otra vez para derrotar a Satanás en el capítulo 20, tenemos Cristo viene primero para arrebatar a la iglesia. Luego viene después con la iglesia para reinar. Y luego viene otra vez para derrotar a Satanás. Todas tres segundas venidas. Lo que estoy diciendo, hermanos, es lo siguiente. Todas las interpretaciones habidas y por haber de Apocalipsis tienen problemas. Todas tienen problemas. Si alguien te dice que su interpretación responde a todas las preguntas, te está engañando. Y yo reconozco que mi forma de interpretar Apocalipsis también tiene ciertas lagunas. Todas las tienen. Lo que hay que hacer es tratar de minimizar los problemas y tratar de tener la interpretación más congruente de este libro de Apocalipsis. Gran desafío, hermanos, pero también un gran privilegio de que Dios nos ha dado para los últimos tiempos este desafío de leer y releer y releer y estudiar este libro. Y creo que nos compete hacerlo a nosotros, más que cualquier otra generación, porque me parece que estamos muy cerca a los eventos. Este coronavirus, mejor dicho, el impacto del coronavirus, ha colocado al planeta Tierra en una situación que nunca antes ha ocurrido. Dios ha colocado a lo menos a la mitad del planeta Tierra, a la mitad de los seres humanos, en Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, todo el mundo, en sus casas. Es increíble lo que Dios ha hecho. Eso tiene que ser una señal de los tiempos. La iglesia tiene que aprender urgente cosas muy importantes, porque creo que cuando se levanta la cuarentena, estaremos más cerca que nunca de la manifestación del anticristo. Yo creo que lo que va a pasar después de la cuarentena es que las fuerzas del mal van a empujar rápidamente para imponer valores totalmente liberales anticristianos. Y muchos evangélicos van a ser seducidos a formar parte de estas megas encuentros de religiones y grupos para buscar la paz. Y a los evangélicos que no están en eso, nos van a tildar de que somos prejuiciosos, que nos creemos los únicos que tienen la verdad, que no amamos al resto del planeta Tierra, como si Dios solo nos ama a nosotros. Nos van a decir toda clase de cosas. Ya está empezando, hermanos. Ya en las redes, gente está diciendo eso. El momento que tocas estos eventos ecuménicos, religiosos, hay líderes evangélicos que saltan. Increíble, increíble. Saltan para defender esos encuentros y para atacar a creyentes, que lo único que queremos hacer es proteger al pueblo de Dios y repetir lo que dice la Biblia: salgan de ellos, mi pueblo. Dios dice esto, no un pastor. Dios dice, salgan de ellos, salgan del engaño, salgan de la falsedad, porque si no salen, serán arrastrados con todo esto. Yo temo, hermanos, que al salir de esto, los últimos tiempos se van a acelerar. Aprovechemos bien esta cuarentena para establecernos firmes en la fe y salgamos listos, como dice Apocalipsis, a ser fiel hasta la muerte, porque tendremos que ser fiel cuando mucha gente en la iglesia evangélica termina muy engañada y atacándonos
los que no los seguimos a ellos, en los caminos que ellos seguir, yendo tras estos grupos ecuménicos religiosos a gran escala. El tiempo está llegando para definirnos. ¿Somos de Cristo o somos del mundo? Hay solo dos corderos. Habrá que seguir el verdadero cordero y pagar un precio. O seguiremos al falso cordero y por un tiempo estaremos tranquilos aquí en la tierra hasta que llegue el final. Y ahí va a ser muy diferente la cosa. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Mañana continuaremos para ver el juicio delante del gran trono blanco, que es lo que termina el capítulo 20. Y luego entramos en la parte más linda de Apocalipsis, la nueva Jerusalén baja del cielo. Y entramos al estado eterno. Y hay muchas cosas interesantes para estudiar en capítulos 21 y 22. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este libro que tú nos has dado, Señor. Un libro escrito en medio de la persecución. Y escrito para creyentes que van a vivir en los últimos tiempos y tendrán que enfrentar otra vez más persecución. Danos la gracia, Señor, para, como buenos soldados, identificar quién es el verdadero Cordero y poner nuestra mirada en Él, en sus valores, en su verdad, y tapar nuestros oídos al llamado del falso Cordero. Aunque el llamado venga de aún entre nosotros mismos como evangélicos, danos el discernimiento para poder escuchar la voz del verdadero Cordero. Y Padre, que tu Espíritu nos pueda guiar hacia toda la verdad, en la medida que aparecen más y más falsos profetas y terminan engañando a muchísimas personas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.